Hola, Cari, buenas tardes. Hola, aquí estamos. Uy, qué loco, cambió la hora y ahora no está de noche. ¿Ahora están en la tarde también? Sí, está claro. Está como las 6, po. Ah, ya. Oye, Entonces, aquí es bastante temprano, son las 5 todavía. ay, qué lata que tengamos todavía una hora. Ah, pero felizmente ya es una hora, porque antes creo que eran dos, ¿no? Sí, pues antes eran dos, todo al revés. Yo pensé que no había tanta diferencia, que íbamos a quedar así con esta cuestión, íbamos a quedar la misma hora, como en Argentina. La misma hora Como, como antes. como Argentina, como México parece, bueno, ahora quedamos como a la misma hora de varios lados, yo pensé que Perú era igual, pues, pero no. Ay, voy a traer el cuaderno. Yo recién termino clases con los chibolos hace rato y como son bien chiquitos, Ah, sí. son primer grado, segundo, tercero, cuarto. Ah, sí me dejan muerta. Eso sí me dejan muerta. Claro, por la edad. Sí, porque con ellos tienes que estar todo el tiempo así, súper Rápido, arriba. todo rápido. Mm. Sí, porque si no, no te prestan atención. No, pues Se van rápido. se aburren. Oye, ¿y cómo te fue con la lectura anterior? Pues mientras llegan los demás. Ahí ¿Con está ya. cuál? Espérate un poquito. No sé si me Ya. abro la puerta. No, pero cualquier cosa le pasa. Muchas gracias. Sí, que esté bien, que quede no sé por qué dice. No, es que se cierra sí, estamos, dice, nació como 6 meses de no, porque le afecta también la mano. Sí, cualquier cosa anda para acá nomás. Sí, ya muchas gracias. Bien, qué bueno que está aquí. Sí, de Marita. ¿Cuántos meses y medio? Sí. Y no quiero que me muera hasta que pasara el invierno. El marido. Sí, pero no, igual me dijo que está muy bien. Para Semana Santa. Ya. Por aquí, para ya, pues tenemos que conversar. Hay que ponernos al día. Ay, la vecina. Ya, ahí está el Lalo. Ya, vamos a empezar nomás. No sé si los otros están perdidos todavía, porque se nos va el tiempo. Ahí hay un alumno nuevo, que es Jaime Aravena. Pero él ya lo conoce, ¿cierto? Parece que se apareció en uno de mis clubes, pero en realidad no me conoce, sino que parece que conoce al papá de Rodrigo y él lo recomendó al Javier. Pero no sé si es ese, Jaime. Así que ahora voy a saber si coincide o no. Ya, oye, vamos a empezar igual porque, bueno, me gustaría que estuvieran todos, pero después igual yo mando la clase porque tenemos que aprovechar el tiempo. O sea, Sí, yo igual igual es entiendo largo. por lo que Sí, igual me yo tengo que quería retirar antes. preguntarte por las anotaciones, porque vi que hablaste de las anotaciones en el video, pero estuve buscando en el chat, pero encontré los libros nada más. Ah, los apuntes. ¿Quieres los apuntes? Ajá,
Ah, Ajá, ya, te lo mando. Te mando los apuntes. ya. Yo voy a tratar de ver una forma de colocar la clase en la página y además también al lado los apuntes. Ah, Entonces, ya. cosa de que se quede instalado todo. Pero ahí estamos viendo un sistema. ¿Y a qué hora te tienes que ir, Lalo? ¿Muy Un antes? cuarto para las 8 más o menos. Ya, ya, Sí. listo. Ya, empecemos entonces. Eh, bueno, en realidad este tema de José Carlos Mariátegui creo que es como una necesidad en realidad, porque también viene de lo que nosotros hablamos ya con Enrique Dussel y la dialéctica de la modernidad, y engarza muy bien con lo que es la filosofía latinoamericana o el pensamiento latinoamericano. Yo también lo vi en mi tiempo cuando hice clase en la ARSI, yo lo traté como como la sociología latinoamericana, lo traté así. Me parecía interesante Mariátegui porque en el fondo es el primer marxista que ve las cosas desde acá, desde Latinoamérica, es un autodidacta, es también una persona, por ejemplo, que desde chico tuvo un accidente, entonces no pudo terminar su enseñanza media o básica, ahí quedó todo trunco, pero él en realidad se forma en el periodismo, en lo que se llama la República de las Letras, como nace en 1894 y después muere en 1930, en el fondo él vive 36 años nomás, y todo es rápido en su vida. Pero entonces, me parece muy interesante su planteamiento. Además, ¿por qué? Porque nosotros acá tenemos dos marxistas en Valparaíso. Uno acaba de morir, Buscovich, y él me hizo filosofía latinoamericana. Entonces nosotros estamos criados un poco por ese lado, en los magíster, sobre todo los que yo tengo o sea, los magíster, no los doctorados. Y, y también en el magíster me acerqué bastante a Osvaldo Fernández, que él está vivo todavía, y él, sobre todo Osvaldo Fernández de la Valparaíso y el otro de la UPLA, son personas que han sacado muchos libros. En el caso de Osvaldo Fernández, libros de Mariátegui. Entonces, siempre fueron recuperados aquí en Valparaíso. Creo que hay intelectuales de Valparaíso marxistas, gente del exilio, gente que estuvo en Isla Dawson, que fue detenida durante la dictadura, que fue parte de, por ejemplo, en el caso de Buscovich, fue alcalde de Allende, que fue parte de una institucionalidad también. Entonces, bueno, fue un golpe su fallecimiento también. Entonces, Mariátegui nos toca de cerca porque son personas, en el caso de Osvaldo Fernández también, que vienen de la literatura, vienen de las revistas, del periodismo. Y yo siempre digo que las personas, los profesionales, entre comillas, alto nivel de instrucción que digo yo, ¿no? Porque es instrucción el que tenemos nosotros en las academias y todo, donde todos sabemos que el 20% es imprescindible y el 80% es prescindible, ¿no? Nos enseñan muchas cosas que después realmente no nos sirven mucho para nada y hay muchas lagunas estructurales, hay una crítica a la academia, eso es lo importante, que hay una crítica de nosotros a la academia fuerte. Entonces, ¿qué es lo que es José Carlos Mariátegui? Hola, Javier. Hola, hola, hola a todos. Hola, hola. Para nosotros es el autodidacta, por eso yo siempre digo que nosotros venimos de autodidactas. Él a los 14 años está trabajando en prensa, es muy chiquitito, piensen que mi papá, por ejemplo, también formó y fue un taller y se hizo cargo, taller mecánico a los 16 años, es muy chico. Y sin embargo, él llevaba y traía artículos y con eso él va configurando un intelectual que es desde afuera de la academia, un intelectual que tiene que trabajar porque el papá muere cuando él está muy chico y por lo tanto él necesita plata para su casa. Y en el fondo es un ambiente muy convulsionado lo que le tocó vivir del Perú. Entonces, por eso está ese tema de nosotros de siempre rendirle un homenaje a los autodidactas. En el campo de la cultura siempre está el teatro, está la danza, ahora con el Premio Nacional de Danza y todo, que formaron las universidades, pero ellos se hicieron en escuelas con talleres chiquititos, con tal y tal profesor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Mariátegui? Mariátegui es el producto de eso, un intelectual autodidacta y
yo creo que principalmente cruza un momento histórico en el Perú. Él se da cuenta, ¿no? Él se da cuenta rápidamente que él tiene un Perú que tiene unos terratenientes muy fuertes relacionados con la parte más derecha de la historia y que tiene caudillos militares, ¿no? También siempre ahí, y además, pero tiene movimientos sociales en alza. Después de la Primera Guerra Mundial, y en relación también a la Revolución Rusa, viene una cantidad de levantamiento indígena, yo creo que solamente comparable en los principios de los 90, ¿no? Con el zapatismo y todo, aunque eso tampoco fue tan continental, ¿no? Eh, pero es un levantamiento indígena altísimo, y en 1915. Entonces, y además un movimiento obrero, más toda la relación que tienen las teorías más fuertes en ese tiempo, que es el marxismo, ¿no? Entonces, él tiene un movimiento histórico, un momento histórico, un punto de inflexión. Por lo tanto, Mariátegui tiene todo como para poder pensar el marxismo. De nuevo, ¿por qué? Porque él rápidamente en 1919 sale a Europa, también va el viaje a Europa, a ver, es un viaje a Europa, algunos dicen tradujo el marxismo, fue capaz de traducir el marxismo, ¿no? Porque obviamente va a Europa a buscar, sobre todo ahí se relaciona con Gramsci, ¿no? Se da cuenta de que está el tema de los subalternos, que puede, bueno, una de las citas más conocidas de él es que no hay calco ni copia, no puede haber un marxismo al estilo soviético implantado acá. Entonces, ¿qué hacemos? Y Mariátegui hace dos cosas importantes. Uno, el sujeto histórico. Él es el primero que establece ¿cómo se llama? Una central general de trabajadores en el Perú. Antes que el partido, muchos teóricos señalan que lo importante para Mariátegui es la construcción de un frente único de trabajadores, él le llamó así, y levanta, ¿no? Centrales de trabajadores en todo el Perú. Dos veces se opone a la construcción del partido porque dice que esto va a ser instrumental y que obviamente llegará al poder solamente a través de las elecciones, y sin un movimiento de masa no va a tener sentido, no se va a poder mantener en el tiempo. Y eso es algo muy importante porque él configura la política, y en este caso el marxismo, como un proceso a largo plazo. Y también la literatura. O sea, él saca los 7 ensayos de la realidad peruana, pero lo hace dialogar con el proceso de la literatura. Él ve en el texto el proceso de la literatura, que es fantástico, lo estuve revisando, él ve que hay 3 momentos en la literatura. Una parte, digamos, que es colonial, una literatura colonial, que él la tiene como atrás, ¿no? Una parte que es la que está viviendo, otra parte la que está viviendo, que es lo cosmopolita, ¿no? Todas las relaciones extranjeras, como se meten, claro, porque él estaba con las vanguardias y con lo que nosotros ya hemos visto, y otra parte que es la nacional. Esta palabrita que nos cuesta, o sea, nos conflictúa. Y eso nacional es lo que falta, la construcción de la nación, ¿no? Él dice que está todo desintegrado y que mientras no hay un frente único de trabajadores, un movimiento de masa, obviamente no se va a poder configurar ese sujeto histórico para poder llevar abajo, o sea, adelante una transformación real de la sociedad. Y bueno, cuando él viaja digamos, a Europa, Levo, y ahí hay una influencia muy fuerte de las reflexiones sobre la violencia de George Sorel. Estuve revisándola y es muy interesante, se los voy a mandar. ¿Por qué? Porque él pone en el Sorel pone como en el centro este sujeto histórico como la gran huelga, ¿no? De los trabajadores, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Mariátegui? Mariátegui lee a Sorel, pero dice, no, en el Perú, nosotros tenemos que poner al sujeto histórico en el mito. Él se da cuenta rápidamente, y en el mito de los indígenas, él se da cuenta rápidamente que el indígena tiene un pensamiento mítico, ¿no? Y que sin integrar lo mismo que vio Arguedas, lo mismo que
que vemos ahí, ¿no? Con lo que tú mandaste, sin integrar a este campesino indio, ¿no? Indígena, por decir así, no se va a poder construir este frente único que está buscando, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera sigue Mariátegui, sigue el mito. Eso es muy importante porque después Arguedas y toda la filosofía latinoamericana va a estar basado en algo que para uno es como contraproducente, pero como que se entiende, es religioso, es lo que veía Dussel. La política es religión para esa filosofía latinoamericana. ¿Y por qué? Porque el pueblo responde a un mito. Ahora, el mito para Mariátegui no es esa configuración falsa, no, sino que es lo que te lleva adelante, es la vitalidad, es lo que te da sueños, lo que te permite ser capaz de por lo menos mantener la esperanza de que esto se va a transformar. Entonces no es una construcción negativa, es otro tipo de racionalidad, es una racionalidad andina, frente a la racionalidad instrumental que ya la hemos visto y que se construyó del 18, 19, lo vimos, frente a esa racionalidad instrumental, él propone una racionalidad andina. Y muchos de nosotros que venimos del centro, por ejemplo, yo ahí me siento interpretada, mi mamá, mi abuelo y todo, incluso se hablaba de una cosmovisión incluso altiplánica, ¿no? Y es en los mismos peruanos, estuve revisando los teóricos que han puesto en tensión el movimiento o sea, todos los presupuestos teóricos de Mariátegui. Se ha hablado, por ejemplo, de un marxismo abierto, se ha dicho que tiene un marxismo abierto que podría tener el peligro de caer en un relativismo, ¿no? Otros señalan que no, que eso luchó contra el dogmatismo de los socialismos reales y contra el estalinismo, porque significaba una aplicación de la construcción marxista a esto, es decir, traducir el marxismo para poder configurar desde acá, desde el Perú y desde Latinoamérica. Entonces, la nacionalidad, el concepto nacionalidad, bueno, se dice que es el pensador crítico moderno, el primer pensador crítico moderno marxista, ¿no? Muchos para hacerlo peyorativo, o sea, mucha gente dice lo de Mariátegui es pequeño burgués, ¿no? Ustedes saben que eso, así como Recabarren también se dijo que era pequeño burgués acá. Recabarren aquí hace lo mismo que Mariátegui en Perú. Entonces, al final, siempre se lo lleva como el constructor o se saca adelante la parte de Mariátegui como el que fundó el Partido Socialista, que después pasa a ser Partido Comunista, ¿no? El Partido Obrero, Socialista y todo. Pero yo creo que la construcción de Mariátegui, que eso es al final, por obligación, porque 2 veces se opuso, es la formación de un frente único de trabajadores. Y es que es el mismo problema que tienen las izquierdas en este momento, ¿no? ¿Cuál es el sujeto histórico y cuál es el instrumento político? Entonces, el problema es que cada vez está más delegitimado el instrumento político, ¿no? Nosotros actualmente no se creen en los partidos, ¿no? Y de alguna manera nosotros no vemos un movimiento o sea, una relación con lo popular, como hablábamos con el Lalo, desde un Frente Amplio, por ejemplo. Nosotros nos asimilamos más a lo que está haciendo Uruguay, y yo creo que ahí esa construcción desde las universidades, que nunca ha sido revolucionaria en ese sentido, ¿no? Sí justamente caen en esto más pequeño burgués. Entonces, ¿cómo se construye eso? Mariátegui está pensando en la tradición. ¿Qué hacemos con la tradición si en países donde no hay tradición, supuestamente? Pero siempre hay. Entonces va al aire, ¿no? Al incario, ¿no? A la comunidad, a la colectividad. Entonces, ese marxismo es capaz de ser fuerte porque son intuiciones. Mariátegui no genera una teoría sistemática marxista, sino que son intuiciones, pero esas intuiciones de Mariátegui nos nutren hasta ahora. Generan de alguna manera pensamiento y tensiones hasta ahora. Los últimos seminarios, por ejemplo, porque está el Bicentenario del Perú,
vuelven a recuperar ciertas cosas que ya había visto Mariátegui en el centenario. Entonces, lo interesante también, bueno, él construyó la revista Mauta, obviamente todos sabemos eso, pero la revista Mauta fue en realidad muy chiquita, de 1926 al 30, pero ¿por qué nos marcó tanto? Porque hay algo que él reconcilió, que yo creo que lo hace por las letras realmente. Reconcilia la vanguardia estética con la política, con el feminismo también. Mariátegui rápidamente se da cuenta que el marxismo tiene un grave problema. No ha integrado a la mujer, que la tiene todavía sirviendo café. Entonces, él rápidamente se da cuenta de que el feminismo europeo le puede servir al marxismo, porque de alguna manera toda la construcción del feminismo que él veía cuando ya nació en lo que se llama la primera ola feminista, ¿no? En 1920, él lo agarra y dice, ya, esta cosa, si queremos construir otra sociedad, el rol de la mujer tiene que cambiar, es otro tipo de mujer, ¿no? Entonces, esa visión, ¿no? Genera que la revista Mauta se transforme en teoría, ¿no? Agarra la teoría, no solamente la práctica, la vanguardia estética la empieza rápidamente, es abogar, todos los artistas que de alguna manera él cree que se abre la revista Mauta y genera los grandes debates y las polémicas del intelectual de la República de las Letras, en donde se empieza a pelear sobre los temas trascendentales de ese tiempo. Y obviamente había muchos problemas, muchas tensiones, incluso de interpretación de esa misma realidad peruana. Entonces se da cuenta, ustedes van a ver en los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, que hay cosas que se han dejado de lado. Y ahí está, el problema de la mujer, el problema del indio, el problema, ¿no? Y todo lo va sistematizando en un capítulo. Por eso que son 7 ensayos de la realidad, de la interpretación de la realidad peruana, porque cada uno de los capítulos ya había salido en la revista Mauta. Esa configuración, porque él establece una línea editorial programática, es decir, establece la revista Mauta como una revista que establece redes latinoamericanas. Y las redes latinoamericanas llegan donde siempre tienen que llegar. Es decir, las redes latinoamericanas de Mariátegui llegan a Argentina, a La Plata, ¿no? La Plata fue configurada siempre como uno de los principales enclaves antipositivistas. Ahí están grandes intelectuales que generaron revistas como La Sagitario, Valoraciones, varias revistas latinoamericanas que hicieron de alguna manera, construyeron, ¿no? con células de estudiantes también exiliados peruanos del APRA, porque el APRA, como esta configuración revolucionaria americana, reciben a Mariátegui. Y eso es lo interesante, ¿no? Lo interesante es que Mariátegui rápidamente se da cuenta de que hay que fagocitar lo europeo, igual que el movimiento antropófago de Brasil, ¿no? Que no lo vimos porque se encargó la EVA y no lo pudimos conversar, pero lo vamos a tener que ver en algún momento. El movimiento antropófago brasilero establece que hay que fagocitarlo, o sea, no fagocitar, como dicen, digerir lo europeo, mascarlo muy bien y sacar un tercero, que ya no es ni lo europeo ni lo de uno, sino que otra cosa, que sería de alguna manera una visión más latinoamericana. Los brasileros hacen lo mismo que Mariátegui, el 22. Mariátegui se adelanta, obviamente, por el 19 sale a Europa, ¿no? Entonces, él se da cuenta que la vanguardia estética es importante. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es una modernidad, pero una modernidad, entre comillas, con una racionalidad andina, con una racionalidad otra, no con esa racionalidad instrumental europea. Y que eso sí se puede hacer, pero solamente con la integración del indígena. Entonces, es capaz de generar este marxismo abierto. Perdona, Karina, y esto último de la vanguardia estética con una racionalidad andina, ¿es a eso cuando te refieres cuando hablas del pensamiento mítico? ¿O es otra cosa? ¿O
Porque No, no la él- entendí muy bien. Claro, o sea, él concilia esas dos cosas, se da cuenta que, por ejemplo, en Latinoamérica hay otro tipo de racionalidad, que no tiene que ser la racionalidad instrumental europea, y obviamente se da cuenta de que el indígena construye también otro tipo de racionalidad, pero no por eso él va a tener que renunciar, ¿no? Va a tener que llevar, digamos, tratar de difundir su pensamiento hacia atrás, es decir, hacia el siglo XIX. Él también está peleando contra el costumbrismo. También es vanguardia, Mariátegui. Ese es el tema. También es vanguardia. Porque, entre comillas, aunque él no creía en esa vanguardia europea de los mejores y todo, sino quería en lo colectivo, en la comunidad, pero creía que la vanguardia estética, entre comillas, que la misma revista, lo que tenía que hacer es un espacio para los pintores, los músicos, los teóricos, que en ese momento estaban configurando la modernidad. Y sabía perfectamente que eso moderno no era la configuración europea. No tenía por qué ser esa vanguardia de élite, esa vanguardia adelante. No, esa vanguardia puede ser él, porque esa vanguardia también es popular. La mayoría de esas personas murieron pobres, no tenían ni para sabogal, ¿no? Y muchos pintores, miren, yo visito a un pintor que el otro día no tenía para comer y estaba haciendo tortillas de ortiga, así de sencillo. Y nosotros tenemos a nuestro profe de música que está ahí con la carpa, lo que yo le he contado. Aquí estamos hablando de situaciones que el mismo Mariátegui pasó, de mucha pobreza, ¿no? Él se creyó mucho tiempo que se había nacido en Lima, nació en Moquegua, y es el sur, ¿no? Y de alguna manera la configuración esa como árida del sur, de Moquegua han salido grandes intelectuales, y se da rápidamente cuenta de algo, porque Mariátegui no está solo, Mariátegui siempre todo, como en la cultura hay una cadena. Entonces lo que él viene siguiendo es igual que aquí, es loco, es un liberalismo progresista, por decir así, un liberalismo revolucionario. Y eso es Manuel González Prada, ¿no? La configuración del intelectual, por eso que a mí me gustaría que revisáramos ciertos discursos, se los voy a mandar, los discursos que él habló, así como después vamos a revisar otros discursos de Argueda. Yo no soy un aculturado, ¿no? Este discurso, él, como parte de este liberal, ¿no? De este liberal más progre, él establece ciertos discursos desde situaciones de poder en donde de alguna manera llama a la juventud, que es el mismo criterio de lo que nos está diciendo Pablo Romero, uruguayo, con el Ariel de Rodó. El Ariel de Rodó, ¿qué es lo que hace? Es un llamado a la juventud. González Prada también llama a la juventud en su discurso a integrar al indígena, a no ser clasista, a no ser discriminador, que ahí es la gran debilidad que tiene el Perú. Entonces, Mariátegui está influenciado por esos discursos, está en un contexto. El tema es que los liberales del siglo XIX, que nosotros acá también lo tenemos bien estudiado con Jassy, ¿no? Que fue Premio Nacional de Historia, es un especialista Jassy del siglo XIX, nosotros tenemos a Lastarria, toda esa configuración, ¿no? Del liberal, pero se mueve un poco el liberal hacia la parte más progre o más revolucionaria de la historia, y se da cuenta e integra, pero en el discurso, es retórico. El tema es que Mariátegui lo baja, lo concreta y establece una praxis, ¿no? Y eso le permite hacer el marxismo, ¿no? Lo agarra como un método teórico, pero lo baja, ¿no? Con el materialismo práctico. El materialismo práctico que de alguna manera Mariátegui hizo un materialismo histórico, ¿no? Porque lo concreta, lo baja de esta retórica de la institucionalidad, del poder. Entonces, eso es lo interesante, y que no tiene que renunciar. Por ejemplo, tiene un texto súper bonito, me gustaría que lo vieran en algún momento, La novela y la vida, el proceso de la literatura, bueno, los mismos 7 ensayos, uno lo puede ir leyendo, por ejemplo, uno lee La mujer,
lee el indio, y lo va leyendo aparte, porque eso fue llevado adelante cada capítulo por la revista Mauta. Entonces, ¿qué es lo que hace la revista Mauta? Dice, a ver, vamos a ver los poetas. Entonces ahí sale Martín Adán, que no sé si lo han leído, pero lo pueden revisar, y rápidamente publica en esta revista. Y empieza a ver toda la parte latinoamericana, ¿no? Y se da cuenta, y yo creo que nosotros estamos muy influenciados por eso, que tiene que haber una gráfica, ¿no? La revista se iba a llamar De Vanguardia y se llamó a Mauta porque la Mauta es el pensador, ¿no? Del Incario, el pensador, el conocedor. Y obviamente están todas las configuraciones de ese filósofo que tuvieron estas sociedades prehispánicas y no como a nosotros se nos había dicho. Eso también es interesante porque creo que va muy en la línea de Arguedas, que lo vamos a ver después, cuando es bilingüe, cuando todo se lo debe al indígena, cuando la madrastra obviamente lo deja sola, aparte tenía un hermanastro horrible, le hace la vida imposible, él mismo lo dice. Arguedas viaja a Chile y es maníaco depresivo, tiene varios intentos de suicidio en su vida, hasta que termina suicidándose en la universidad. O sea, estamos hablando de un intelectual que en el fondo fue comprometido y hubo un fracaso de su proyecto, ¿no? En el caso de Mariátegui, la enfermedad lo persigue, ¿no? La enfermedad lo persigue, va queriendo viajar a Argentina y duró 36 años. Pero deja todas estas intuiciones, más que sistematización del marxismo, estas intuiciones. Y también lo deja desde el punto de vista literario. Y eso me parece súper interesante porque no, como que avanza todo en conjunto en él, ¿no? Y además es capaz de configurar una relación con Europa en donde no tiene que renunciar a eso, sino que tiene que ser capaz de construir teoría y también práctica, pero desde acá, ¿no? Ya, bueno, la relación ¿cómo se llama? En ese tiempo es muy importante, que se está peleando contra este positivismo liberal que nosotros veíamos del siglo XIX, esta configuración del conocimiento, todo desde la ciencia, todo desde el probar cosas, ¿no? Entonces tiene que configurar quizá una zona trascendente, entre comillas. Eso cuidado, porque ahí tenemos el trascendentalismo. A través de esto, de Mariátegui también, nosotros vemos cómo se recibe, ¿no? Cómo se recibe la influencia en Latinoamérica del trascendentalismo. Ahí nosotros tenemos Walt Whitman, Emerson, los grandes poetas norteamericanos, ¿no? Entonces también tenemos que ver que hay toda una configuración intelectual que está aportando, por eso Mariátegui dice que el hombre, al final, el ser humano, es metafísico, ¿no? Él está dentro de esa configuración, a pesar de la praxis, él está dentro de esa configuración metafísica, ¿no? Y claro, por eso también es un proyecto moderno, y por eso después nosotros vamos a ver cómo se lucha contra esta metafísica. Hay muchos que han luchado contra Mariátegui para establecer proyectos postmodernos, claro, porque no les gusta esta apuesta de Mariátegui de poder abrir un corpus que en el fondo es muy dogmático, muy rígido para ese tiempo. Sin embargo, Mariátegui lo puede hacer temerariamente, porque es muy osado, porque piensen ustedes en el tiempo que está. En el tiempo que está, la Revolución Rusa está arriba, ¿no? Él muere antes, Stalin llega al 30, entonces él muere antes, ¿no? Y sin embargo, establece ya algo fundamental para nosotros, que es, veamos la literatura desde acá también, ¿no? Y veamos la literatura como un proceso. Y en ese proceso, cada país latinoamericano, no los 22 más o menos que hay, cada uno, dice Mariátegui, va a tener que ir a configurar qué pasa con la literatura en esos países, qué está tomando en cuenta, qué es lo que está sacando adelante en la tradición, y también cómo está rompiendo contra esa tradición, o sea, qué es lo que hay contra esa tradición.
Eh, Bien, y en eso también recupera algo súper importante, yo creo que uno de los fundadores también como para entender en la literatura todo lo que es el indigenismo. Entonces, pero él se da cuenta rápidamente que el indigenismo es un rescate de la causa, pero que debiera en algún momento llegar una literatura indígena, que es lo que nosotros estamos pasando, pues, ¿no? En los periodistas, la teoría también, pero también la literatura indígena escrita por indígenas. Él se da cuenta de que todavía no está escrita y que todavía se está hablando por el indígena en función de esa causa. Eso es el indigenismo, pero no hay una literatura indígena. Entonces, en ese tiempo. Entonces eso es importante también porque eso va a marcar la pauta de la... Porque, ¿qué pasa con el indigenismo? El gran problema, se idealiza, se transforma en una caricatura el indígena, porque en el fondo son las clases más ilustradas, entre comillas, que vienen a hablar por su boca muerta. Pero él tenía muy claro en ese tiempo, en el proceso de la literatura, que si no llegaba luego una literatura realmente indígena, construida por indígenas, siempre íbamos a estar así, ¿no? Idealizando, cuando es el otro el que tiene que defender también y salir con su propia voz. Entonces, eso Perdón, también... Cari, es ¿sí? también lo mismo que yo siento cuando veo tantas películas que hablan sobre el indígena, pero todas son realizadas por directores burgueses o limeños o que no han Es, estado, y es muy extraño, ¿no? sí, porque es lo que pasa con Roma, ¿no? El Guarón, ¿cómo se llama? Le da un homenaje a su nana, ¿no? De hecho, la lleva y todo en Roma, y, y tiene a su nana ahí sentada en el primer... Entonces, viene una chica que no es actriz y la colocan dentro de este Roma, ¿no? Entonces yo saqué un texto, claro, se llama La falsa conciencia, ¿no? Nosotros queremos lavar nuestra conciencia de alguna manera tratando de rescatar a nuestra nana, una clase social que pues, yo no tuve ni nana, ni siquiera me pongo a pensar en eso. Pero las clases más acomodadas mexicanas tuvieron esta nana, y esta nana era indígena y era muy pobre y llegaba muy chica, así como acá también nos pasó, que venían principalmente del sur y todo, ¿entienden? Y eran prácticamente, esa era su familia. Entonces, ese proceso ya yo creo que se está yendo, te voy a mandar, ya tengo amigas que están en esta cosa de ya cineastas indígenas que están construyendo desde ese punto de vista. Creo que se llama Ángeles Cruz. Ya la tipa es indígena, está construyendo desde allá y obviamente desde ese punto de vista. Entonces ya hay un tomar una posición, un responder a ese arraigo. Está exigiendo como el mundo un poco esta situación, ¿no? Y yo creo que eso lamentablemente le pasó al indigenismo, que siempre, bueno, aparte que tiene esta cosa de idealizar y todo, tiene una cosa muy de ir hacia el 19, ¿no? Y realmente, bueno, todo lo que quiso modernizar, se quiso modernizar en Latinoamérica, se lo trató también de pequeño burgués en ese tiempo. O sea, también hay que ir viendo la tensión de la propuesta epistemológica y también filosófica y lo que está pasando en el mundo. Como que todo era bipolar y rígido como nosotros estábamos viendo, y sobre todo en periodos como de guerra o entre guerras. Después ya es más de Guerra Fría, pero en ese momento también hay una tensión fuerte. Y también dentro de esta red de intelectuales, yo creo que esos son los primeros, bueno, están los liberales del siglo XIX, las configuraciones de la sociedad de la igualdad, etcétera, en nuestro caso, y allá también en los círculos literarios, ¿no? Y en lo que se llama la República de las Letras. Los grandes
¿cómo se llama?, constructores de los presidentes, las institucionalidades surgieron de círculos literarios principalmente, y ya del siglo XIX se veía esto, y entonces rápidamente son los círculos literarios los que pasan a configurar este liberalismo también en Chile, y los que van de alguna manera configurando las universidades, piensen en Andrés Bello, ¿no?, en Lastarria, aquí, y toda esta configuración de Manuel González Prada. Esa configuración del liberar de círculo literario es lo que nos interesa a nosotros, que es el gran quiebre entre la República de las Letras y ya un escritor, entre comillas, más profesional o salido más de una academia, etcétera, que eso ahí hay un cambio, un salto. Sin embargo, acá no. Y una de las redes más fuertes de Mariátegui en ese tiempo, y obviamente, como hemos dicho, de Argentina, pero también nosotros tenemos que ver quién viaja a Argentina, por ejemplo, Vasconcelos. Y ahí nosotros vemos la relación de Vasconcelos, ¿no?, como ministro de Educación, me parece que era, y también el aporte de Gabriela Mistral a través de Vasconcelos, esa unión, ¿no?, entre el poeta, ¿no?, y la institucionalidad, y los ministros de Educación o ministros de Cultura. Y también los teóricos de la literatura como Pedro Enríquez Ureña, que son los principales teóricos críticos de la literatura de ese tiempo, también viajan, ¿no?, hacen un viaje por Latinoamérica, en este caso La Plata de Argentina. Entonces, configurando una ciudad latinoamericana. Ellos empiezan allá a configurar una ciudad latinoamericana, a revelarla. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque México va a marcar la pauta editorial, va a marcar la pauta de agendas de grandes revistas. O sea, si hay una editorial, un sistema editorial programático, es México, ¿no? Porque, y Perú hace lo mismo, de alguna manera. Mariátegui es capaz de establecer una red de revistas, y esa construcción de la intelectualidad fuera de la academia y venida de los círculos literarios es nuestro antecedente para lo que después se va a llamar el campo intelectual de los 60, etc., ¿no? Lamentablemente, nunca más volvimos a esa República de las Letras, porque cuando se entra a la academia, y ese es otro gran problema, o sea, la relación de Mariátegui con los colónidos, se llamaban, ¿no?, con Abraham Valdelomar, principalmente se une a círculos de poetas o de escritores que están en contra de esa academia. Entonces, ¿por qué? Porque él no viene de ahí, pues. Por ejemplo, la mayoría de los que venimos de ahí, entre comillas, van a toda su vida a defender eso. ¿Me entienden? Es la excepción no defenderlo, ¿me entienden? Pero además Mariátegui no viene de ahí, y entonces se une a lo que nosotros podríamos llamar también aquí una especie de poetas temerarios, ¿no?, de arriesgados, lo que hizo Bolaño con el infrarrealismo, lo que pasó con el creacionismo, de alguna parte, aunque tenía esa cosa burguesa y todo lo que nosotros sabemos. Pero los colonios hicieron eso, construyeron también una suerte de Pussy Riot, porque, por ejemplo, Mariátegui estuvo en un cementerio con una danza de una bailarina rusa, ¿no? Esta cosa como acciones poéticas, ¿no? Acciones poéticas, buscando lo que nosotros también acá buscamos, o buscaron Enrique Lin, ¿no?, o la construcción después de los 80, por decir así, de las vanguardias. Una acción poética en el Perú. Y eso está muy movido por la construcción de estos colónidos, ¿no? La colonia, ellos construyeron también una revista. Bueno, a todo esto Mariátegui también tuvo una editorial, la editorial Minerva, el diario La Razón. O sea, figura todo lo que se llama un editorialismo programático. No es menor, ¿me entienden? Porque ese es un gran trabajo. Y si le cortan la pierna derecha, hasta ahí, ¿no?
si ya no puede configurar lo mismo y es capaz de levantar esta práctica, o sea, todo lo que él tenía teórico, obviamente tenía una inteligencia más allá de la media, ¿no? Porque es una capacidad teórica, pero una capacidad de teoría para poder llevarlo también a la práctica. Y no es renunciar a una cosa, sino que ser capaz de integrarla, que es lo más conflictivo que hay, lo peor, ¿no? Bueno, él luchó con Haya de la Torre, que es otro gran teórico del APRA, en la configuración, ¿no? Después ellos se enojaron, ¿no? Siempre hubo una tensión de por qué se construye el partido, ¿no? El gran tema de los partidos, ¿no? Si vamos a configurar el poder, porque rápidamente el poder va agarrando a esos mismos intelectuales y los va colocando, ¿no? en funciones de alguna manera, y se vuelve tecnócrata, como ha pasado en distintos lados, y se dejan todas estas intuiciones marxistas de lado, y eso es un gran peligro que de alguna manera siempre han tenido las izquierdas, sobre todo, porque igual, bueno, la derecha entendió que tenía que tener una intelectualidad, y miren ahí cómo está funcionando todo la Fundación para el Progreso, cómo están funcionando todos los centros de conocimiento, los famosos think tanks, están funcionando, ¿no? Los tipos se dieron cuenta que sin Axel Kaiser, sin toda la contribución de Ampuero, de Mauricio Rojas, toda esa configuración de libros, no se puede configurar un capitalismo tardío, como dicen ahora, o un neoliberalismo así como estamos pasando. Ya, hablamos entonces. Recuerden mucho, es muy importante toda la configuración estudiantil, ¿no? Córdoba en 1918, 19, el cordobazo, o sea, la reforma, todos los movimientos obreros y de huelga y todo también están en relación con los movimientos estudiantiles y con las reformas universitarias. Y en eso se adelanta Córdoba, ¿no? Y es muy importante porque Argentina también se va a adelantar. Ya nos vemos. Sí. Que te vaya bien. Se fue Lalo, tiene que hacer. Entonces, esa forma, ¿no? Esa reforma universitaria va en paralelo con las huelgas obreras. No es que una esté por un lado y la otra esté por la otra, sino que se complementan, ¿no? Y eso es muy interesante porque después, claro, en todas las revoluciones o en las revueltas y todo lo que nos pasó a nosotros, obviamente se llamaba a que se parara, por ejemplo, esa huelga general, nunca se paró Codelco, ¿no? Se llamó a que se pararan en otras, por ejemplo, en el 2011 también se pararon los portuarios, los estudiantes cuando tienen sus paros y todo, llaman a las otras, digamos, áreas de la sociedad que también se paren, porque está todavía ese mito, ¿no? Del marxismo también, de esta cosa de huelga general, ¿no? Y que también es muy hispánica. Entonces, esa configuración de las revistas, esa manera editorialista de ver la política y unido a lo cultural, creo que es algo que la izquierda lamentablemente fue perdiendo en el transcurso de los años. Creo que ahí hubo una pérdida de capital cultural, y de hecho ahora la izquierda se pregunta, por ejemplo, en la misma convención constituyente, le cuesta tener personas del área de la cultura que generen una propuesta, ¿no? Porque se desligó de esta construcción latinoamericana que ya tiene su tradición, por decir así. Se desligó la cultura, se la desapegó, se la desagregó de la parte política. Y se pensó que eran dos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Se adelanta con la parte política, pero se da cuenta de que esto es cultural. O sea, y si nosotros pensamos en lo que ve Mariátegui, que se da cuenta rápidamente que
el proceso de transformación tiene que ser feminista, y eso ya estaba en 1920, o sea, un adelantado, un temerario, a él no se le escuchó, ¿no? Y obviamente el marxismo, incluso el 65, Mariátegui fue acallado por 20, 30 años, y se rescata en los 80, ¿no? Cuando viene nuevamente una ola ya de decir, bueno, este marxismo dogmático fracasó, ¿no? Piensen ustedes cuando cae el muro de Berlín, el socialismo real, el estalinismo y todo, se vuelve a estas configuraciones que son más intuiciones fuertes, pero que pueden dar una cierta ética práctica, ¿no? Pero también un rigor teórico y una relación con la cultura. Y eso solamente lo puede hacer alguien desde los diarios, las revistas, los libros, etcétera, porque, y aparte un autodidacta, es loco eso. La academia siempre ha vuelto conservadora a la gente, ¿no? No, la academia no es revolucionaria, a excepción del MIR, no sé, nosotros tenemos algunas cosas, pero en general son bastante tímidos, por decir así, ¿no? Entonces, estos autodidactas nos enseñan a ser temerarios, a correr riesgos, ¿no? Y entonces es muy importante en el fondo el haber sido un espacio para debate, el haber entendido que el intelectual tiene una función polémica, es decir, entra en conflicto con la realidad y tiene una función pública, es decir, lo que él dice o no dice sí tiene un valor, hay unas ganas de influir en el resto y de órganos de difusión, pero no por eso se tiene que caer en el panfleto. Aquí tiene que haber una rigurosidad, ¿no? Y entonces esas interpretaciones de la realidad peruana vienen rápidamente a configurar una intuición profunda que yo creo que hasta ahora se lee a Mariátegui. Por ejemplo, el 2010 acá se hizo un seminario muy grande, claro, porque nosotros estamos también influenciados por el marxismo, porque en el fondo también Valparaíso ha sido así, Valparaíso no se construye desde Carosi, digamos. Valparaíso no se construye desde las familias conservadoras viñamarinas o ultraconservadoras. Valparaíso tiene algo lamentable, que es Nicolás Ibáñez con Wander y todo, y 50 empresas que se unieron para una fundación que se llama Piensa, en donde yo tenía amigos, periodistas, etc. Pero, sin embargo, guarda en ciertas alas de las universidades totalmente precarias. O sea, los profesores han tenido que incluso publicar fuera, como yo les he dicho, con editoriales muy pequeñas, y más que nada manteniendo como círculos literarios esos profesores, o haciendo clases, la mayoría exiliados, qué sé yo, haciendo muchas veces clases en su casa, como hablábamos de Arturo Andrés Roy, etc., para poder configurar esta parte literaria de la historia, que es la parte cultural, y que yo creo que se une mucho a una sociología latinoamericana y a una filosofía latinoamericana. Entonces entra en diálogo esto, después, a pesar que Dussel, por ejemplo, no escribe mucho de Mariátegui, entra en diálogo y dice, hay que volver a las intuiciones de Mariátegui. O sea, Dussel dice, aquí tenemos un problema, ¿no? Entonces ya en el 60, 65, él habla de que hay que volver a esas intuiciones. Y es muy interesante entonces un intelectual, por decirlo así, bien, es loco, porque es como desde el trascendentalismo, ¿no? Desde lo metafísico, poder construir algo práctico, ¿no? Algo concreto. Y en realidad construir el partido, al final casi obligado, pero principalmente las centrales generales de obreros. Ese sujeto histórico que ya cambió, porque obviamente no vamos a construir lo mismo ahora. El tema es qué construimos, qué hacemos para poder de alguna manera poner en jaque lo que pasa con Carosi, que no solamente quiere que nosotros compremos sus pastas, sino que también es capaz de quiere definir lo que nosotros veamos o no veamos, dándole una señal al mercado de que no podemos ver en televisión abierta la batalla de Chile. Entonces,
perdónenme, pero me están obligando a comprar sus pastas porque hay muchos, ¿cómo se llama? Góndolas y todo, donde todo está caro, sí, o sea, tiene como 50 productos, Costa, no sé quién más compró. Entonces, los Bofil, que son esa familia, me está obligando prácticamente con toda la corrupción de los mercados, o sea, de los supermercados, etcétera, y ahora me quiero obligar también a ver qué veo en la tele abierta, en la red. ¿No? Hace poco le acaba de bajar el auspicio a los Bofil, que son los mayores accionistas, y entonces me hablan de la libertad de elegir. Por supuesto, pues si Hayek sacó un libro, La libertad de elegir. Claro, es muy bonito hablar de libertad de elegir cuando realmente tengo libertad, pero las mayorías no la tienen. O sea, realmente yo no veo tele, pero la señora Juanita o mucha gente ve tele abierta y mucha gente no había visto la batalla de Chile porque no tiene el privilegio de ir a los ciclos de documentales y qué sé yo, donde se pasa Guzmán, y yo la he visto varias veces porque hay ciclos en las universidades, pero muchos no han ido a las universidades. El 80-90% de mi generación quedó en el camino, nunca pudo llegar a la universidad. Nosotros somos unos privilegiados por llegar ahí. Después entraron en los 90, cuando se privatizó la educación, entraron mucha gente, y de hecho yo hice clases en universidades privadas donde la gente llegaba pero sin saber escribir, leer, nada, porque aparte la educación pública que recibimos es pésima. Entonces, a lo que vamos es que todo esto, de alguna manera, se relaciona con lo que estamos pasando actualmente. No está totalmente despegado, sino que esto lo tenemos que hacer dialogar, digamos, con lo que nos está pasando actualmente con la convención, con lo que está pasando también en el Perú, ¿no? Porque, bueno, hubo todo un tema con el tema de las elecciones, también ellos tuvieron una revuelta como nosotros, ¿no? La de nosotros se mantuvo más, tuvo sus características, pero se levantó el 2019 en 40 países del mundo. Se levantó la gente y hubo revueltas. Eso nos tiene que decir algo, ¿no? Nos tiene que decir algo de que algo estamos haciendo mal. Y por eso estamos en esto, porque la idea es poder establecer ciertos conceptos que nos permitan no solamente teorizar, sino que qué vamos a hacer nosotros. Pues yo estoy como preocupada por los pintores, por mi profe de música, estoy preocupada, ¿me entienden? Estoy preocupada porque hay una precarización y me molestan los Ibáñez, me molestan los Bofil, me molesta que me pongan con el nivel alto de educación que uno tiene, que me digan lo que yo veo o no veo. Si ya tengo una imposición en el mercado para cierto tipo de productos. ¿Me entienden? Entonces, libertad de elegir, ¿no? Esa es una configuración que nosotros igual tenemos que ir pensando. Yo no vi la batalla de Chile, por ejemplo, ¿no? Yo no vi porque yo ya lo he visto montones de veces. El tema es no verla de nuevo, a mí me tiene aburrida la batalla de Chile por el tema de Guzmán y todo, y le molesta, yo hablo de la guzmanización. Obviamente es un documento histórico que uno tiene que ver, pero yo estoy hablando de que ellos dicen que hay libertad para auspiciar tal y tal cosa, y ahí entonces no lo ven como censura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el mercado? Que realmente no es libre, ¿no? No me deja ver a mí ese documental que yo quiero o no quiero. Y la empresa sí entonces tiene libertad cuando le conviene. Entonces, ¿qué pasa con las empresas en este caso? Que son familias ultraconservadoras Viña Marina. El problema es lo conservador. Aquí también hubo un marxismo dogmático, conservador, que todo lo trajo desde afuera y lo quiso implantar al estilo de la Unión Soviética, etc. Y por supuesto, todo el que se mueve, el que da una apertura, como le pasó a Mariátegui, queda criticado, puesto en tensión, ¿no? Pero después viene la historia, es decir, muchos dicen que fue no comprendido porque se adelantó a otro tiempo. Si Mariátegui hubiera vivido en los 90, obviamente hubiera sido Grito y Plata. Pero obviamente él no tiene tiene un tiempo dogmático, por decir así, la Revolución Rusa ahí, tiene la guerra, ¿no? Y sin embargo, él es capaz de ver que si no yo no pongo todos estos elementos,
yo no voy a poder establecer transformaciones sociales. Si no pongo a la mujer, si no pongo a la indígena. Entonces es algo tan simple y tan difícil de hacer que yo creo que el Perú lidia con su oligarquía de la sierra, ¿no? Pienso yo, hasta ahora, y todavía establece discriminaciones frente a los andinos, cuando la mayoría de nosotros viene de allá, porque nosotros venimos bajando, muchas familias vienen bajando. Entonces siempre yo siento que Chile es como una deuda un poco del tema del Perú. Y obviamente también siempre en estas cuestiones como chauvinistas, ¿no? De peleas contra Chile, siempre sale esta configuración, ¿no? de la guerra del Pacífico, obviamente, toda esa guerra de la Confederación Perú-Boliviana, todo eso hacia abajo va nutriendo también lo que Mariátegui va pensando. Entonces, todas estas configuraciones de guerras internacionales, pero también de esas guerras con nosotros, siempre en todas las teorías sale Chile, ¿no? Chile, de alguna manera, como también el saqueo, ¿no? De las grandes bibliotecas de Lima, que nosotros lo tenemos aquí, pues tenemos los mismos leones de la Plaza Victoria, que no son nuestros, ¿no? Que lo devuelvan. Y los bibliotecólogos han probado los saqueos de las librerías. He ido a seminarios peruanistas y se ha probado el saqueo de las librerías peruanas. Entonces, no de las librerías, de las bibliotecas peruanas, ¿no? Entonces, llegó un momento en que ya se quiso devolver ese tema, no sé en qué habrá quedado, pero se configura una escena de guerra, ¿no? En donde Río Revuelto, ganancia para pescadores, otra dependencia nuevamente que habla Mariátegui también, digamos, de los capitales extranjeros, en la misma dependencia, ¿no? Si yo veo, no sé, si yo veo a Carosi ahora como actúa, ¿no? Tengo que tomar en cuenta que es una transnacional, que está en todo el mundo, ¿no? La tengo que ver así, la tengo que ver como no algo solamente chileno, ¿no? Tengo que ver, a propósito del Perú también, si yo veo las calles, la cuadrícula, voy a ver las mismas cosas, ¿no? Falabella, Ripley. Entonces, se configura esta producción del espacio también, y eso Mariátegui también lo va pensando, porque va a Italia, ¿no? Va a Francia, y se da cuenta rápidamente de esos movimientos que está pasando allá, y de la teoría también, ¿no? Entonces ahí rescata a Gramsci, puede dialogar con él, y obviamente tomar conciencia de esa hegemonía y subalternidad de Gramsci, ¿no? Y establecer el indígena como un subalterno. Entonces, si yo mantengo a una mayoría subalterna, no voy a tener nación, no voy a tener paz y no voy a tener patria, por decirlo así, ni república, ni nada. Eso es tan simple que, no sé, yo creo que es como algo lógico. Si no somos capaces de integrar un poco a las mayorías, no vamos a poder. En este caso Chile tiene un grave problema porque tenemos privatizada la educación, todas las grandes cosas. Entonces ahora la tenemos peor que la tuvo Mariátegui. No, ahora necesitaríamos algo mucho más fuerte, más integrado. Yo no sé, la gente está esperanzada en la convención, vamos a ver cómo funciona. Ya, bueno, me fui a otra cosa, pero de alguna manera tiene que ver. Voy peleando con la cuestión de Carol. Ya. Comentarios. La Lu no sabe lo que pasa aquí, pues Javier ya está, pero ahí le explicamos. Y le mandamos la batalla de Chile, no sé si estará en algún lado o la darán de nuevo, no sé. Pues. Pero quién es Guzmán y qué sé yo. Bueno, en la red le dieron esa secuencia viernes, sábado y domingo de la semana pasada, esta exhibición. Bueno, creo que es lo que comentaste, y esa parte no la había escuchado. Yo pienso que la red debe tener tal vez en su web, eso podría verlo,
si tiene para poderla ver nuevamente o quien quiera. Visitarla de afuera, sí, eh, sí, claro, sí. eso. Re- Sería bueno porque no sé si lo dieron en ese tiempo nomás, que es la batalla de Chile, entonces aquí es reconocido porque es como uno de los documentales fuertes que denunció el tema de la dictadura. Guzmán vive afuera mucho tiempo, sí. y igual yo creo que es como uno de nuestros documentalistas más importantes vivo. Nosotros tenemos una fuerte tradición documental, y yo creo que la fundó Guzmán, pues, o sea, uno de los grandes, así. Y es un documento histórico porque se muestra ahí en esa batalla. Yo estoy como un poco, ya lo he visto y lo he revisto, no era como para verlo, pero me refiero a que ahora se pasó recién, imagínate, después como 50 años, se pasó recién por televisión abierta. Y esa televisión abierta es la red, ¿no? Y como tiene muchos programas políticos y qué sé yo, el Carosi, que en el fondo es uno de sus auspiciadores, dijo que él no, por respeto a sus consumidores, no apoyaba programas políticos, pero ese, ¿no? Entonces, como si tú estás auspiciando, si tú estás, o sea, que eso la televisión no debiera dejarlo que se hiciera, ¿no? Entonces, de alguna manera es una señal al mercado de bajen los auspicios, saquen las cosas, ¿no? Nosotros no vamos a hacer, como si todos sus consumidores fueran de derecha, cuando yo creo que la mayoría de nosotros compramos Carosi, no sé, yo compré mucho tiempo a cuenta, son como malos, porque no tenían más plata. Pero después uno compra Carosi porque es un término medio, 600, 700 pesos. A cuenta es otra marca y sale más barata, 400 por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, de alguna manera es como para un chileno medio. Y en las góndolas está todo eso, y él se metió a confites, se compró Costa, o sea, no es solamente pastas los que venden. Entonces también está en el Perú. Sí, no, sí, bueno, me tocó conocer personalmente al Bofil. Yo trabajaba en un laboratorio que él quiso comprar, entonces tengo claro cuál es su aspiraciones y su forma, y tú bien lo decías, como en la estrategia de multinacional. Eh, o sea, no para, ese es Son ambición, voraces, ambición, son ambición. voraces. Eh, Sí, po. Yo les voy a claro. mandar estuvo en stock disponible, hablaron de eso. Y lo vi hace poco, lo voy a mandar, me gustó porque estaba bien documentado, muestran Carosi cómo está en distintas ciudades del mundo. Entonces, eso es interesante porque es el poder político relacionado con los medios y relacionado también con el poder empresarial. Entonces está todo el poder, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Cómo funciona este mercado. Sí. Y me parece interesante que realmente esto también lo vamos pensando en la actualidad. Todos estos conceptos, ¿no? De alguna manera, qué pasa ahora en la actualidad, que se ha complejizado todo mucho, se ha complejizado mucho, pero que también nosotros y muchas partes del mundo vienen de una revuelta. Mariátegui está cuando hay una crisis de lo que se llama el pacto oligárquico, ¿no? Después de la guerra se estableció, ¿no?, un pacto. ¿Se acuerdan que toda la configuración del contrato social, del pacto social, después de las guerras, la gente se pone crítica y pesimista, por eso entra el movimiento obrero, las huelgas, el feminismo, se pone crítica porque de alguna manera se está rompiendo este pacto social, ¿no?, con la guerra. En el fondo, pues todo va hacia un exterminio y todo se pone peor después de la Segunda Guerra Mundial, como nosotros también lo vimos. Entonces se está rompiendo ese pacto oligárquico que daba bienestar y progreso, iba a dar bienestar y progreso el capitalismo, ¿no?, a las mayorías. Y Mariátegui está ahí, justo donde se está rompiendo en el siglo XX, se está rompiendo, ¿no? Porque piensen ustedes en el Martes Negro, en el 29, ¿no? Toda la crisis norteamericana y cómo arrastra a todos. Entonces se está rompiendo ese pacto oligárquico, y Mariátegui entonces tiene una ventana para pensar el mundo de nuevo.
porque entonces yo siento que acá, en este momento, del 19 en adelante, del 2019, y ustedes también, tenemos una crisis de rompimiento, se rompe también un pacto oligárquico, porque no se le asegura educación, salud, pensiones a la mayoría, y eso la gente se aburre, se harta. Y yo creo que por eso no somos los únicos, sino que 39 lugares más de distintas partes del mundo se levantan en ese año. No puede ser una coincidencia, ¿me entienden? Y eso siempre pasa cuando hay crisis. Eso pasa cuando hay crisis. Entonces hay que irlos leyendo también, ¿no? Hay que ir leyendo. Y cómo, claro, todo esto se institucionaliza a través de la Convención Constitucional, pero yo creo que debajo hay mucho más cosas, hay mucho más complejidad, ¿me entienden? Y piensen ustedes que así como se ha hecho mofa o se ha hecho chiste por el tema de que ahora la derecha va a consumir Carosi, nosotros yo fui a una fonda de unos amigos en una población y lo primero que me dijeron, pues como uno como es de izquierda y todo, lo del pelado Baez, o sea, toda la mentira de que estaba enfermo de cáncer y todo eso. Entonces, ¿cómo nos planteamos frente a un constituyente que estuvo en la revuelta y que dijo que estaba enfermo de cáncer y después tuvo que decir que, digamos, reconocer, porque un diario que también ha sido ideológicamente muy de derecha, de alguna manera la tercera, lo pilla. Y entonces uno tiene que andar defendiendo, entre comillas, o explicando una situación de una persona que mintió sobre algo como tan importante, que es estoy enfermo de cáncer y al final no estaba enfermo de otras cosas, ¿no? Que también es terrible, pero acá hay una mentira y hay plata en el medio, porque hizo rifas y construyó todo eso. Entonces, a lo que yo voy, todo esto se junta, y no es algo que está como por ahí arriba, sino que uno va a un lugar y se encuentra con esa realidad también, y con ese discurso, y te preguntan qué se hace ahora, la izquierda está cada vez peor, la Convención Constitucional está legitimándose y los otros diciendo no, no. Entonces, hay una tensión. Hay una tensión y una disputa en los discursos, ¿no? Karina, te quería aprovechar de preguntar, a ver si me pudieras puntualizar un poquitito sobre estas intuiciones de Mariátegui, porque finalmente, como tú dices, lo central de lo que queda es estas intuiciones, y en ese sentido, eh, eh, tal vez poder hacer... Sintetizarla. No, sí. Pues mira, primero, como que todo es un proceso. La política con el marxismo y también la literatura, porque de hecho su libro se llama El proceso de la literatura. Todo es un proceso y no hay que partir con este tema del partido, ¿no? En la política, sino que generar este sujeto social transformador que para él era, por el contexto histórico, digamos, lo que es la CGT, ¿no? Digamos, la construcción de un frente único de trabajadores. En el caso de la literatura, él establece, y también es parte de sus intuiciones, que hay una literatura colonial, ¿no? Esta colonia del 19, hay una literatura que es la que está viviendo él, cosmopolita, y hay una literatura nacional. Entonces, de alguna manera va configurando un camino. Eso del proceso es interesante porque no ve todo como un resultado. La otra intuición también tiene que ver con el mito. Es decir, él lee a George Sorel y en ese libro, digamos, ese teórico, tiene un libro que se llama Reflexiones sobre la violencia, que sería interesante que lo vieran, por lo menos en la introducción, se los voy a mandar, porque nosotros tenemos un gran problema, en procesos revolucionarios, en procesos de guerra, en procesos de revuelta, sobre todo, tenemos que preguntarnos sobre la violencia, y lo vimos nosotros aquí, pues lo vivimos, ¿no? Hubo un gran debate sobre la violencia. O sea, aquí hubo intelectuales que no estuvieron a favor de eso y personas que sí estuvieron a favor de legitimar
el tema de la violencia. Entonces, Georges Sorel también, este filósofo francés, ¿no?, generó este libro, Reflexiones sobre la violencia, también de una manera muy intuitiva, y esto lo lee Mariátegui. Pero entonces dice, no, yo, como Sorel establece que lo importante es la huelga, ¿no?, la huelga obrera, que es un poco lo que la izquierda en procesos revolucionarios pide, ¿no?, la huelga, y la huelga también de España. Él dice, no, aquí lo importante es el mito. Y esa es una intuición importante, porque lo que hace es traducir el marxismo y decir, es que el sujeto histórico aquí, claro, es el obrero, etcétera, pero el campesino indígena. Y ahí lo baja al sujeto histórico que hay que integrar, al ayllu. Entonces va a todo eso que la madrastra, entre comillas, le pasó a Arguedas también, a todo eso que el Perú le ha dado la espalda, ¿no?, que es el indígena, el campesino indígena, porque él se da cuenta de que no está integrado. Y eso, esa intuición no solamente la tiene solo, sino que son los principales dirigentes del tiempo, los liberales y todo, como Manuel González Prada, ya lo habían hecho en los discursos. Le habían dicho a los jóvenes, usted tiene que integrar al indígena porque si no, no vamos a ser capaces de transformar la sociedad. Entonces, no es una intuición solamente de él, es una intuición política que está lidiando el Perú con eso. Pero es una intuición que sigue hasta ahora. Es decir, si nosotros no somos capaces de integrar a las capas populares, por ejemplo, a los que pelearon ahí en la revuelta, nosotros no vamos a llegar ni a la esquina. No vamos a llegar a la esquina, porque esto se va a volver a repetir. Nosotros no estamos para Frente Amplio, nosotros estamos para formar, no algo desde las academias y desde los profesionales universitarios solamente. Yo creo que nosotros, entre comillas, debiéramos estar detrás. Lo primero que hay que formar es lo popular, Puente Alto y acá los cerros arriba. Bueno, esa intuición es importante, porque sin lo popular no se puede establecer un partido, que es lo que de alguna manera pasó después con el APRA, ¿no? Se fue institucionalizando, y lo que pasó, lo que decía Mariátegui, si formamos el partido sin una base social, no vamos a llegar ni a la esquina. Y parece que siempre ponemos la carreta delante de los bueyes. No generamos, por eso es que necesitaba tiempo Mariátegui, lamentablemente se murió. Necesitaba tiempo, como tiempo necesita este proceso de formación, que las capas populares sean protagonistas. Por eso es interesante lo que dice también una intuición. Oye, esto es literatura indigenista, pero no es literatura indígena. ¿Y nosotros cuánto tiempo íbamos a tener que esperar para ver después a Helicura Chihuahua, a la Ñiñi, a Huenuno, a los poetas mapuches que ya son mapuches y que tienen sus propios registros? No, si aquí nosotros no sacábamos nada, si ellos no hablaban ellos de su propia cosmovisión. A lo más se podría uno acercar, pero todo depende del arraigo. Si yo no vivo, no tengo una tierra y me la despojan, o la tengo y me despojaron, o estoy al lado, y no veo a uno forestal que viene aquí y todo y convivo con ella, voy a poder solidarizar con la causa, pero no voy a poder luchar como ellos y a sacar la voz. Entonces, ellos tienen que hablar. Y ahí está la primera intuición de Mariátegui, es la literatura. El indígena tiene que hablar en algún momento, para que esto deje de ser indigenista y pase a ser literatura indígena. Esto no es literatura indígena. Entonces, Karina, ¿sí? y cuando hablabas de la política como religión, ¿era algo con lo que estabas de acuerdo? ¿O cómo es cómo es la figura? Porque no la Es que entiendo sí, muy bien. claro, mira, el mito del ayllu, las sociedades prehispánicas y el rollo del 19, y yo creo que la intelectualidad entera es religiosa, es lo que veíamos con Dussel. El mito es trascendentalista, ¿no? No es una mentira y todo, como dice Mariátegui, pero responde porque él cree que el hombre es metafísico, ¿no? Que responde a ideales, ¿no? Que responde a sueños,
y lo une con la transformación colectiva, ¿no? que sale de ese individualismo. ¿Y por qué está dialogando con eso? Porque muy en la época llega el trascendentalismo norteamericano. Waldo Frank, Walt Whitman, si ustedes pueden verlo, el canto me vanaglorio, me canto a mí mismo, esa construcción grande, ¿no?, de Emerson. Los poetas norteamericanos trascendentalistas influyeron mucho aquí, y eso es religioso. No un religioso quizás cristiano incluso, es un religare del origen, un trascendentalismo, así se llamó. La construcción trascendental norteamericana también nos llega. Eso es lo loco, ¿me entienden? Porque uno podría pensar que en Norteamérica solamente ha influido en nosotros con su cosa física, con su capitalismo, etc. No, no. Tanto el protestante como el cristiano, etc., han influido con su religare del origen, su trascendentalismo. Y en ese sentido, Mariátegui dice, el hombre es metafísico, la política que yo estoy estableciendo aquí es religiosa. Y ahí, por ejemplo, yo entro en totalmente, uno dice, no, aquí no. Por ejemplo, tú aquí peleas con la gente de izquierda porque te dice, pero si el indígena es trascendental, es religioso. Si tú quieres integrar al indígena, tienes que respetarlo, ¿no? Y te dicen eso, ¿me entiendes? Entonces, el ateísmo de uno va a luchar siempre con esa situación, porque para mí eso está unido a algo conservador. Sin embargo, Mariátegui le vio una capacidad al mito, al pensamiento mítico, por lo colectivo, por la comunidad que tiene el indígena, y bueno, se está viendo que aquí el indígena también en Chile está en contra del extractivismo, no está a favor de la crisis ecológica que ha generado el capitalismo. Entonces, tiene un valor mayor en, por ejemplo, nuestros hijos, la gente que ha ido a la universidad y que ahora tiene un componente ecológico, una conciencia ecológica mucho mayor que la nuestra, porque dialoga con ese indígena en relación a estar en contra de ese extractivismo del capitalismo. Entonces uno entiende también que por ahí va, ¿no? Pero justamente es que yo creo que para las personas creyentes debe ser mucho más fácil dialogar con toda la cultura, porque lo que yo les he dicho, si yo veo la biblioteca, si yo veo la cultura es como la sociedad, la literatura es como la sociedad, el 90 o 99% es creyente. Incluso, no sé, yo mismo me imagino que las clases vulnerables y bajas, las que salió en la revuelta, no, las clases populares, lo que pasa, lo que nosotros vemos como más flighter quizás, y lo discriminamos, creo que tienen intuiciones, esas orgánicas que no son partidos, esas organizaciones que no son partidos, a mí me gustan harto, son más críticos. Por ejemplo, el González Prada, lo que pasó con Mariátegui, y dice González Prada, es que el liberalismo de González Prada pasó al anarquismo. Nosotros también, igual que el Perú, tiene una tradición anarquista, y claro, se critica eso de la revuelta, pero yo creo más en eso que en lo que se puede institucionalizar y en lo que dialoga y esos pactos y el contrato social y todo. Entonces, a mí me parece que el sujeto popular eh, es esa gente que salió de Puente Alto, de La Legua, esa gente con la que yo pasé el año nuevo, el año pasado, que yo me senté y yo me siento muy segura con esas personas, porque como yo vengo de ahí, entre comillas, tuve el privilegio de tener un alto nivel de instrucción, entre comillas, pero yo me siento segura con esas personas. ¿Por qué? Porque para mí son reales, como que dicen garabatos, si están mal, si están bien. Entonces son más sencillos, que por ejemplo están vestidos como estoy vestida yo. Entonces yo establezco una solidaridad ahí, porque yo no soy de producción. Entonces yo me siento ahí y siento que estoy comiendo como en familia.
Entonces me acuerdo de la señora Fresia, que me enseñó a cocinar. Establezco una red emocional, que es la que me ayudó a cocinar, y claro, la señora Fresia venía de Carahue, del sur, vino a trabajar como nana a los 14, 12 años, imagínense. Entonces ella siempre tenía un desarraigo, quería volver al sur, y ahora ella está en una casa de reposo, perdió su mente, y ella siempre hablaba y lavaba ajeno, ¿no? Entonces esa construcción de lavar ajeno y todo, cuando yo, por ejemplo, en Peñalolén o en distintos lugares, viene gente y me dice, no, es que yo visito su casa así, y está lleno las cosas de ropa porque venden sus cositas en la feria. Yo ahí me siento, me molesta porque yo no soy así, me molesta, ¿cachai? Porque de alguna manera yo tengo otra, ya soy desclasada. Entonces yo digo, ¿por qué dejan todo arriba los sillones? ¿Por qué no lo, y tengo que moverlo un poco? Está todo desordenado. Y yo lo muevo un poco y me siento, pero me cuesta porque tengo toda la otra parte, pero ellos son generosos, te sirven en lo que tengan, y esa cuestión yo digo, oh, qué cuático, y yo puedo sobrellevar todo. Por ejemplo, mi papá no lavaba bien la taza, era de taller mecánico y no lavaba bien la taza, nunca la lavó bien, y mi mamá le cargaba y todo, y yo puedo superar eso, puedo superar el desorden, puedo superar que el baño no esté bien construido, nada, porque lo que me interesa es lo que conversemos ahí. Yo veo una persona sencilla, que se la juega vendiendo sus cositas, que construye comunidad ahí, y eso a Claro, mí me fascina. el gran tema en ese sentido es que justamente por esa espontaneidad, esa sencillez, esa simpleza, es de fácil instrumentalización, y entonces en la revuelta lo que queda clarísimo que no es esa gente la que hace saqueos, la que hace los grandes desmanes, sino que están penetradas por quienes quieren este caos, y particularmente los narcotraficantes y Claro, el todo este lumpen. lumpen, el Mm. telumpen, que claro, llevan las mochilas para cargarlas de piedra, y vuelven sin piedras, pero con mercadería. Entonces, ese lumpen, porque a mí o sea, también tengo contacto y gente conocida en poblaciones, y cómo se organizan estos para generar justamente este aprovechamiento al final de las manifestaciones, y sacarle dividendo. Entonces, cómo esto que en el sentido de Mariátegui era Bueno, y muy aparte, práctico, disculpa, muy intuitivo, cómo, digamos, logras distinguir, porque yo decía, mm, ¿por qué ensucian esto? ¿Por qué ensucian estas manifestaciones con estos saqueos y estos excesos que son los que le interesan a los narcotráficos? ¿Cómo sí, lo limpias? ¿Cómo sacas esa ingenuidad? mira, Por- yo pensaba, ponle tú, que igual esas personas, claro, muchas de ellas participaron en algunos saqueos, se ven en el libro de los niños que sacamos también, otras no, ¿cachai? O sea, pero en gran parte no hubiera quedado nada sin saquear si nos metimos nosotros, que somos las clases medias, si no hubiéramos metido nosotros. Y de hecho, yo muchas veces pensé y dije, si realmente no hubiéramos metido nosotros, no hubiera quedado nada. Nada, ni un supermercado, ninguna cosa, porque ahí sí se hubiera entrado, que entró un porcentaje menor, yo creo. Y eso se amplificó también por los medios de comunicación, etcétera. Ahora, lo que yo creo es que la gente esa tiene pocos recursos, tiene pocos recursos, muchos de ellos, por ejemplo, Cerro Navia, lo que yo te decía, 25% nomás tiene internet. Entonces, en el fondo no pueden armar nada como de repente incluso arman las clases medias o los cabros de nosotros, porque sencillamente no tienen ese acceso a los medios de Ni comunicación. uno, Y el Providencia ni no uno es de 25%, esos, o sea, todos nosotros, ¿no? no, pero los saqueadores todos se guardaban el teléfono en el bolsillo de atrás del blue jean. Entonces, la verdad es que Internet, aun cuando tú no lo creas, con la cantidad
de aparatos que hay en Chile que duplica la población, lo Sí, tienen. po. No, sí, po, o sea, el celular, estamos hablando quizás por el wifi, pero claro, o sea, de que ahí hubo una coordinación y se vio de alguna manera también mucha efervescencia. Pero yo, por ejemplo, que estuve afuera de los saqueos, yo fui criada para no saquear, po, para no robar, Claro, pero y creo que mucha gente ¿qué, estaba con lo- mirando y muy pocos los que entraron de alguna manera, lo que yo vi, pero también millones en la calle, revueltas 5 meses, o sea, eh, pasaron tantas cosas que fue muy fuerte vivirlo, ¿me entiendes? Como que como una película, pero lo que yo siento es que, por ejemplo, tienen una gran capacidad de organización la población como periférica, a las Puente Alto, lo que yo vi, tiene una gran capacidad de organización, gente que tiene tradición de haber luchado contra la dictadura, entonces no, como que no le vienen a contar cuentos y ellos arman rápidamente ollas comunes, todo. Ellos son capaces de mantener muchas cosas que uno no es capaz de mantener, tienen una orgánica que ya tiene 30, 40, 50 años, nosotros no, nosotros, en el caso mío, nosotros siempre fuimos más burbujas, más privilegiados, por decir nada sobra, nada falta, y siempre dentro de universidades o estudiando, las becas, qué sé yo, pero ellos siempre han estado si no venden sus cosas en una feria, no comen. Y entonces, esa precariedad le genera una solidaridad, una comunidad que por lo menos a mí me da una tranquilidad, porque hay como una ética y que yo también vi en mi población. Entonces, sí, pues yo recuerdo eso, la Margarita, el Miguel, las sensaciones que hay de poder configurar una comunidad. Sin embargo, yo vengo del desclase de la falta de barrio, de la falta de comunidad, de la competencia en las universidades, que uno se mata al otro, no hay equipo. Entonces yo creo que el problema son cómo nosotros que tenemos más recursos y más posibilidades se unen con esa orgánica y se generan puentes para poder sacar adelante algo que realmente transforme la realidad, porque yo creo que sí en el apruebo ni el rechazo, yo creo que incluso las capas, como yo siempre hablo de mis primos y todo, incluso las capas como de emprendedores, por decir así, lo que se dijo como facho pobre peyorativamente, pero yo creo que vienen con mucho complejo de pobre y de matuteo, ellos mismos votaron a prueba. ¿Por qué? Porque estaban ahogados con la educación, la salud, y todo pagarlo, todo tener que pagarlo. Entonces, ahí nosotros generamos algo de transversalización, ¿no? Se transversalizó un malestar social. Y ahí hay algo, pero nos falta todavía toda esa otra construcción. La construcción es que uno está muy desclasado y está muy lejos y muy segregado. Por eso nosotros nos fuimos a meter a la fonda también, porque una amiga que está ahí, pero era una recuperación de un espacio, nosotros siempre vamos buscando ese espacio, porque yo me siento bien con la gente ahí de población, pero sin embargo, muchos de ellos tenían opiniones muy fachas, porque el neoliberalismo y la derecha en el ambiente se va filtrando también en las capas sociales porque no hay educación, ¿cachai? O sea, yo creo que no, porque eso también establecía Mariatti, una educación popular, una educación sistemática, una educación feminista, él habló de despatriarcalizar la educación, o sea, ya lo ve, o sea, de alguna manera está en relación con el feminismo, y se da cuenta de que esto, yo creo que desde el siglo XIX todo es educación, hubo movimiento educativo fuerte y obviamente el 18 está 12 años antes que muriera, tiene la reforma universitaria más grande del continente que es Córdoba. Córdoba da una perspectiva, ¿no? Los movimientos de reforma universitaria son importantes en Latinoamérica. Entonces, y también viste que explota por las universidades, y es porque por primera vez también Sí. llegan las clases más bajas y medias a la universidad. Imagínate después, y hombres, porque el 50 al 60 recién llegarían las mujeres.
Entonces, yo creo que Oye, el y proceso en este educativo ha sido sentido, en este sen- muy tortuoso. y obviamente la educación toma años y generaciones, entonces, con el sentido práctico de Mariátegui, ¿qué sujeto histórico hubiera recomendado si estuviera viendo la realidad chilena como una forma de hacer una mejor representación popular? Yo creo que Mariátegui vería primero hubiera estado ahí. Yo creo que Mariátegui incluso en su silla, que estuvo sin su pierna derecha y todo, yo creo que los colonios y la construcción que él tenía y qué sé yo, del frente y toda esa cosa, hubiera estado adelante. No sé si se hubiera sido legitimado también, o sea, yo creo que no se legitimó ninguna, legitimaron orgánicas súper así, muy intuitivas, pero los partidos, las banderas se le echaron. Pero creo que desde el punto de vista indígena él hubiera andado como bien a tono. Creo que él se adelantó y estableció el problema del indio para todos nosotros. Entonces, y que el sujeto no es solamente indígena, porque en el caso de nosotros es menor, pero entre comillas la cantidad, pero sí el sujeto popular indígena y que se junta con todo y que tiene que ver con la mujer popular de las poblaciones y todo. Yo creo que ese es el sujeto histórico, no el profesional y no es el Frente Amplio. O sea, la verdad, si tú me lo preguntas a mí, es una intuición también, ¿me entiendes? Pero dicen que soy muy idealista porque yo como que creo mucho en ese sujeto popular. Por ejemplo, yo creo mucho en esa cabra de educación pública que salía en El Informante, por ejemplo, en esa cabra de cerro que fui yo también, pero esa cabra de población. Yo creo en esa cabra, en ese cabro porque le hice clase, porque estuve al lado, también he estado en clases de gente de mucha plata, pero generalmente estuve ahí, en los colegios públicos, y en esos que hace la revuelta del 19, que sale la Carmela Carvajal, que es un colegio público de mujeres, qué sé yo, y sale, y que hace, digamos, para el metro y todo, yo no pude saltar, pero pasé por debajo, ¿me entiendes? Porque yo no pude saltar como ellos, con toda esa cuestión, pero pasé por debajo porque yo sé que ahí había una intuición fuerte. Y es en esa cabra, en ese cabro, que de alguna manera fui yo, pero que dejé de serlo, ¿me entendí? Es como cuático. Y que pero fui en ese creo, en el que llevó la revuelta adelante y lo que yo vi, la gente de población, cómo llegó de Puente Alto, de la bandera, de la granja, de todo eso que yo vi, y que en el fondo también llegó gente de las Condes, de Vitacura, los cabros cuicos también llegaron, llegó la Católica, el Colo-Colo, y todo se empezó a confluir. Todo eso para mí generó una transversalidad que yo por lo menos no había visto nunca. Entonces yo creo realmente que ese sujeto popular que se adelantó, porque realmente 30 pesos era terrible, ¿cachai? Para ellos, para sus familias, para todo. Entonces no era por ellos, eran 30 pesos para sus papás, para sus abuelos. Para todo eso de la educación de la salud y todo, sí dialoga con un cabro, sí dialogó en la revuelta con ese cabro en Vitacura que lo tiene todo, pero que sabe perfectamente que este otro está luchando porque no tiene auto, o sea, porque está obligado al metro, obligado a un transporte en una ciudad. O sea, yo conversé con gente de la Católica, gente muy cuica de Vitacura, de Las Condes, porque hubo también revuelta en esos lugares, que fue locura. Gente que fue para allá, yo no fui, me perdí eso, pero veía los videos. Y creo que es un cabro haciéndole clase muy solo. Los papás viven o pasan en Europa, en otros lados, muy solo, y muy sin pertenencias también. Entonces, los partidos, los grupos, las barras, ¿no?, de los grupos deportivos son la pertenencia y la religión de nuestros padres, por decirlo así, son los sistemas de pertenencia de esa juventud. Y conversé con ellos y todo, y muy cuicos, muy todos serán, pero sí estuvieron en consonancia con esa situación.
también la gente que había caído como en desgracia, o sea, que tuvieron plata, un esplendor y todo, pero no podían mantener sus casas grandes en Providencia, por ejemplo. No la podían mantener, pues. Entonces, gente muy, muy cuica que salía de Providencia ahí y se encontraba con la revuelta y se quedaba y solidarizaba con eso. Eso te conmueve, pues, te conmueve. Entonces sí, yo creo que debe haber un sentido de clase, ¿no? Y sí creo que tiene que por ahí ir un sujeto popular, ¿no? No, gente muy producida también, marchando, gente así muy, muy, como se mostraron las fotos, muy como pasa con nuestros hijos, muy de glamour, muy de hacerse las uñas, pero adelante. Entonces ahí está también esa tensión, ¿no? Porque vive con nosotros ese tipo de sociedad, pero bueno, yo creo que hay que construir. Ese sujeto no está construido, yo creo que es un proceso. Estamos institucionalizando una revuelta, pero yo creo que el sujeto histórico, que pueden ser muchos sujetos, pero como esas intuiciones de Mariotti y todo, siguiendo eso, Y que va a tomar, no lo tiene que tenemos. tomar mucho tiempo, sin duda. Tiene que tomar mucho tiempo porque tiene que haber un diálogo primero, porque no nos conocemos, Sí. o sea, yo prácticamente a Las Condes de Itacura no iba, ellos de Providencia prácticamente es un pasaje, pero de ahí para abajo no pasan, muchos no conocen. Yo hablé con ellos y me decían, nunca he bajado, o sea, nunca he venido para acá prácticamente, entonces hay una segregación, no hay diálogo, entonces no podemos construir nada Sin si no duda. nos conocemos. Ya, nos Oye, pasamos. sí, Que estén bien. Oye, ¿qué pasó con el súper Jaime? agradecido. No, no sé, le mandé WhatsApp diciéndole que ya estábamos en clase, no sé qué le pasó. La verdad es que Ah, ya, pues, me pero sorprendió porque habíamos quedado de acuerdo que estuviera. oye, a lo mejor le costó entrar, yo le mandé al correo y le mandé también a su WhatsApp todo lo que le mandé a la luz recién. Entonces, de todas maneras, ahí le voy a escribir ahora nuevamente, a ver qué pasó. Ya, Pero pues, qué bueno. fantástico. Oye, nos quedamos entonces de ver la próxima semana, pues. Ahí terminamos Sí, septiembre. claro. Ya, les mando El entonces los ban- apuntes y libros y cosas que sustenten lo de ahora. ¿Ya? Que estén bien, Sí, pues. Lo los apuntes mismo. Chao, los Juani. apuntes, chao. Los apuntes de la semana pasada también los mandas, Sí, Karina. y voy a mandar los de ahora porque hay una parte siempre que uno quizás no la puntea bien, entonces te vas a quedar tú con ese registro. Ya, Y genial. lo de la vez pasada también. Ya, Ajusté ahí el genial. programa porque se van sumando algunas cosas. Ya, ya está bien. Ya, pues, Listo, ya nos vemos. chao, Chao. chao.